El hombre que estás a punto de conocer no solo robaba barcos, robaba la esperanza. Marineros con décadas de experiencia, soldados endurecidos por la guerra y capitanes que habían sobrevivido a tormentas imposibles se rendían al verla aparecer en el horizonte. No gritaba órdenes, no disparaba primero, no necesitaba hacerlo, porque cuando su figura surgía entre la niebla, con el rostro envuelto en humo negro y la barba salvaje moviéndose con el viento, todos entendían el mensaje. La muerte había llegado al mar. Esta no es una historia exagerada por el tiempo. Esta es la historia real de Barbanegra. Durante siglos, su nombre fue pronunciado en voz baja, no como admiración, sino como advertencia. Para algunos, Barbanegra era un demonio. Para otros, una invención creada por el miedo colectivo. Pero la verdad es mucho más perturbadora. Porque Barbanegra existió. Caminó sobre cubiertas manchadas de sal y sangre. Miró a los ojos a hombres que jamás volverían a ver tierra firme. Y comprendió algo que pocos líderes en la historia han entendido tan bien. El miedo, cuando se usa correctamente, es más poderoso que cualquier arma. Para comprender la historia real de Barbanegra, es necesario retroceder a un mundo completamente distinto a nuestro. A comienzos del siglo XVIII, el océano no pertenecía a nadie. No había leyes claras. No había fronteras visibles. El Caribe era un tablero de guerra constante donde imperios europeos luchaban por rutas comerciales, riquezas y poder. Barcos cargados de oro, plata, azúcar y especias cruzaban el Atlántico como presas lentas y vulnerables. Y a bordo de esos barcos viajaban hombres que sabían que una sola sombra en el horizonte podía significar el fin. Durante años, las coronas europeas financiaron corsarios, hombres autorizados legalmente para atacar barcos enemigos. Eran piratas con permiso real. Pero cuando las guerras terminaron, esos mismos hombres fueron descartados como herramientas rotas. De un día para otro, miles de marineros entrenados para matar quedaron sin trabajo, sin paga y sin propósito. El mar, que antes era su empleo, se convirtió en su único hogar, y muchos eligieron sobrevivir como fuera necesario. Edward Teach nació en ese mundo. Antes de ser Barbanegra, fue un hombre común dentro de una realidad brutal. Todo indica que era más educado que la mayoría de los piratas de su tiempo. Sabía leer, escribir y navegar con precisión. Comprendía mapas, rutas y estrategias. No era un salvaje sin rumbo. Era un observador, un aprendiz del comportamiento humano. Sirvió como corsario para Inglaterra, luchando contra enemigos de la corona. Durante ese tiempo aprendió algo fundamental. Aprendió cómo piensan los hombres cuando creen que van a morir. Cuando la guerra terminó y la corona dejó de pagar, Edward no protestó, no suplicó. Simplemente observó el nuevo mundo que se formaba a su alrededor. Vio a hombres desesperados, resentidos y armados. Vio barcos repletos de riquezas navegando con protección mínima. Y entendió que el verdadero poder ya no estaba en los reyes. Estaba en el miedo que se podía sembrar en el mar. Edward Teach no se convirtió en Barbanegra de la noche a la mañana. Primero construyó la idea. Comprendió que un pirata común podía matar a 10 hombres y ser olvidado. Pero un pirata que aterrorizara a cientos sin disparar una bala sería inmortal. Así nació Barbanegra. No solo como nombre, sino como símbolo. Se dejó crecer una barba enorme, descuidada y oscura. Antes de entrar en combate, ataba mechas encendidas alrededor de su rostro. El humo subía lentamente, cubriendo sus facciones. Sus ojos brillaban entre sombras y fuego. Cuando abordaba un barco, parecía una criatura salida del infierno. Muchos marineros juraron que no era humano. Y eso era exactamente lo que Barbanegra quería que creyeran. La reputación de Barbanegra creció más rápido que sus velas. Historias exageradas viajaban de puerto en puerto. Se decía que no sentía dolor, que disfrutaba del sufrimiento, que hacía pactos con fuerzas oscuras. Él jamás desmintió nada. Al contrario, alimentaba el mito, porque entendía que cada historia aterradora era un arma más a su favor. Su barco más famoso fue el Queen Anne's Revenge, una antigua nave esclavista transformada en una fortaleza flotante. Con decenas de cañones y una tripulación leal por miedo y conveniencia, el barco se convirtió en sinónimo de muerte. Cuando aparecía en el horizonte, los capitanes sabían que tenían dos opciones: rendirse o morir. A bordo del Queen Anne's Revenge no reinaba el caos absoluto. Barbanegra imponía reglas claras. Existía una estructura: recompensas para los obedientes, castigos severos para los que dudaban. La disciplina era mantenida no solo con violencia, sino con incertidumbre.
Nadie sabía cuándo Barbanegra decidiría dar un ejemplo. Esa duda mantenía a todos en línea. Contrario a lo que muchos creen, la historia real de Barbanegra muestra que no era un asesino impulsivo. Prefería evitar combates innecesarios. Sabía que la sangre atraía venganza, pero cuando alguien se resistía, la respuesta era inmediata y brutal. No para castigar solo a uno, sino para enviar un mensaje a todos los demás. El terror debía viajar más rápido que cualquier barco. Uno de los momentos más humillantes para las autoridades coloniales ocurrió cuando Barbanegra bloqueó el puerto de Charleston. Durante días, ningún barco pudo entrar ni salir. La ciudad quedó paralizada. Los comerciantes entraron en pánico. Las autoridades no sabían cómo responder. Y entonces llegó la exigencia. Barbanegra no pidió oro ni plata. Pidió medicinas, porque comprendía que controlar la salud era controlar la vida. Ese acto marcó el principio del fin. Los gobiernos entendieron que Barbanegra ya no era solo un pirata. Era una amenaza política, un símbolo de que un solo hombre podía desafiar imperios. Y eso no podía ser permitido. El gobernador de Virginia organizó una cacería silenciosa. No quería publicidad. No quería que Barbanegra supiera que lo buscaban. El hombre elegido para la misión fue el teniente Robert Maynard, un oficial disciplinado, paciente y calculador. Maynard entendía que enfrentarse a Barbanegra de frente sería un suicidio. Así que eligió el engaño. La batalla final ocurrió en aguas poco profundas. Cuando los barcos se encontraron, Barbanegra creyó tener la ventaja. No sabía que Maynard había escondido la mayoría de sus hombres bajo cubierta. Cuando el combate comenzó, fue brutal. Espadas, pistolas, gritos y humo. Barbanegra luchó como un hombre que se niega a morir. Recibió 5 disparos, más de 20 heridas de espada, y aún así, seguía avanzando. Solo cayó cuando fue finalmente decapitado. Su cabeza fue colgada como advertencia. Su cuerpo arrojado al mar, pero ni siquiera la muerte logró apagar su leyenda. Durante años, marineros afirmaron ver luces extrañas en el océano. Decían que un cuerpo sin cabeza nadaba alrededor de los barcos, que el espíritu de Barbanegra buscaba venganza. Tal vez eran supersticiones nacidas del miedo, o tal vez era la prueba de que el terror, una vez liberado, nunca desaparece del todo. Barbanegra no fue el pirata más cruel ni el más violento. Fue el más inteligente, el que entendió que dominar la mente de los hombres era más efectivo que dominar sus cuerpos. Y por eso, siglos después, su historia real sigue siendo contada, no como un cuento de aventuras, sino como una advertencia, porque mientras exista el miedo, Barbanegra seguirá navegando en la oscuridad del mar.